Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Historia para Llevar, el espacio donde los eventos del pasado dialogan con nuestro presente. Hoy vamos a viajar a Japón, pero no al Japón de los templos zen y los cerezos en flor, sino al Japón del siglo XIX, cuando un país aislado, feudal y profundamente tradicional decidió lanzarse a la modernidad con una fuerza que transformaría su destino y el del mundo entero. Hablaremos de la fascinante y turbulenta Era Meiji, un periodo de reformas, rupturas, avances vertiginosos y también de un creciente militarismo. Porque sí, este capítulo de la historia japonesa no solo nos habla de modernización y trenes bala en potencia, sino también de cómo Japón empezó a construir un aparato militar que décadas después se convertiría en uno de los más temidos del planeta. Así que prepárate para descubrir cómo el shogunato llegó a su fin, qué significó realmente abrirse al mundo para los japoneses, cómo se convirtió un país feudal en una potencia imperial y por qué el ejército empezó a tener tanto poder. Antes de sumergirnos en la era Meiji, vamos a echar un vistazo al Japón de antes. Durante más de 2 siglos, Japón vivió bajo el sistema del shogunato Tokugawa, que instauró un férreo orden feudal. Este periodo es conocido como Edo, por el nombre de la ciudad que hoy conocemos como Tokio. Durante este tiempo, Japón vivió un aislamiento casi total. A esto se le llamó Sakoku, literalmente país cerrado. Nada de comercio con extranjeros, salvo contadas excepciones con los holandeses y chinos en Nagasaki. Y por supuesto, nada de cristianismo ni ideas occidentales. El objetivo era mantener el orden interno y evitar el caos que veían en los países colonizados. ¿Pero por qué ese miedo al exterior? Bueno, la experiencia colonial en Asia, sobre todo en India o China, les dio argumentos de sobra para desconfiar. El modelo de sociedad feudal japonesa, con sus samuráis, daimios y campesinos, parecía funcionar, mientras el mundo no cambiara demasiado. El problema fue que el mundo sí cambió. A mediados del siglo XIX, las potencias occidentales estaban en plena expansión imperialista. Estados Unidos, con la mirada puesta en el Pacífico, quería abrir Japón y lo hizo con cañones. Para entender cómo empezó todo, hay que imaginar el Japón de mediados del siglo XIX, un país que desde hacía más de 200 años vivía en un aislamiento casi total. Nada de comercio libre con Occidente, nada de cristianos, nada de viajes al extranjero y mucho menos ideas extranjeras entrando sin control. Todo eso era Sakoku, país cerrado. Bajo el shogunato Tokugawa, Japón había logrado una estabilidad notable. El shogun, el líder militar que gobernaba en nombre del emperador, mantenía un equilibrio de poder entre los grandes señores feudales, los daimyos. La sociedad estaba rígidamente estructurada: samuráis, campesinos, artesanos y comerciantes, cada quien en su sitio. Orden, control y tradición. Ese era el mantra. Pero el mundo fuera de Japón estaba cambiando a pasos agigantados. Y Japón no podía mantenerse al margen para siempre. Y entonces llegaron los barcos negros en 1853. 4 enormes barcos de vapor, humeantes, blindados y armados hasta los dientes, entraron en las aguas japonesas. Eran buques de guerra norteamericanos comandados por el comodoro Matthew Perry y no venían de turismo. Imaginen el impacto. Los japoneses estaban acostumbrados a ver pequeños barcos de vela, si acaso navíos holandeses, y de pronto
llegan estas bestias metálicas que parecían sacadas de otro mundo, escupiendo humo por chimeneas negras. De ahí su apodo, Kurofune, barcos negros. ¿Qué quería Perry? Muy simple, abrir Japón al comercio. Estados Unidos, que ya miraba al Pacífico como una zona de expansión, necesitaba puertos de abastecimiento para sus balleneros, rutas para el comercio con China y, más allá de eso, dejar claro que era una potencia global en ascenso. Perry llevaba una carta del presidente estadounidense Millard Fillmore, pero el mensaje real venía con pólvora. O comercian o habrá consecuencias. El shogunato no estaba preparado para enfrentar semejante amenaza. No tenían ni una flota comparable, ni tecnología, ni unidad política. Así que Perry volvió al año siguiente, esta vez con más barcos y una presión aún mayor. ¿Y qué hizo Japón? Negoció a regañadientes y firmó el Tratado de Kanagawa en 1854. Con él, Japón accedía a abrir 2 puertos a los estadounidenses, brindar asistencia a sus barcos y poco después ofrecer trato preferencial a otras potencias europeas que también quisieron su tajada. El tratado fue un golpe psicológico enorme. Japón no solo había sido forzado a abrirse, sino que su mito de invulnerabilidad había sido destruido. Por primera vez en siglos, el shogunato parecía débil, y eso, en una sociedad tan jerárquica y basada en el honor, era imperdonable. La firma del tratado no solo abrió los puertos japoneses, también abrió una grieta profunda en lo político. Los samuráis y los clanes más poderosos comenzaron a dividirse. Algunos creían que Japón debía modernizarse para sobrevivir. Otros, más tradicionalistas o nacionalistas, estaban furiosos. Su lema era claro, Sono Hoi, que significa reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros. Y aquí empieza el declive real del shogunato Tokugawa. Los clanes del sur, Satsuma y Choshu, no solo se oponían a los Tokugawa, sino que también eran profundamente estratégicos. Comenzaron a formar alianzas, a modernizar sus ejércitos y a tender puentes con sectores reformistas. Incluso enviaron jóvenes samuráis al extranjero en secreto para estudiar ingeniería, ciencia, técnicas militares, etc. Y mientras tanto, el gobierno central estaba en crisis. El shogún no lograba unificar a los daimios, ni imponer autoridad. Las ciudades sufrían disturbios, hubo rebeliones campesinas, el sistema se estaba desmoronando. Algunos intentaron instaurar reformas tímidas, pero ya era tarde. El cambio venía galopando. Los clanes reformistas se armaron y declararon su intención de restaurar el poder imperial. Estalló la Guerra Boshin en 1868, una guerra civil que enfrentó al ejército del shogunato contra las fuerzas leales al joven emperador Meiji. Las fuerzas imperiales mejor organizadas y armadas vencieron en varias batallas decisivas, como la de Toba Fushimi, y finalmente, en 1868, el shogunato fue oficialmente abolido. El último shogun, Tokugawa Yoshinobu, renunció pacíficamente y se retiró. Pero atención, aunque hablaban de restaurar el poder imperial, lo cierto es que lo que querían era usar esa figura como símbolo de legitimidad. El emperador no era un dictador ni un monarca absoluto, era más bien el núcleo simbólico de una modernización radical. Así, lo que comenzó como un intento extranjero de abrir los mercados, terminó provocando el colapso de un sistema político entero. La llegada de los barcos negros no solo marcó el fin de un aislamiento, también el principio de una revolución interna que pondría a Japón
en el mapa como una nueva potencia. La era Meiji, de 1868 a 1912, fue una época de transformaciones profundas y a una velocidad impresionante. Japón se lanzó a modernizarse con una intensidad pocas veces vista. Vamos a dividir estas transformaciones en varios ámbitos para entender bien su impacto. En cuanto a reformas políticas y centralización del poder, se abolieron los feudos y se creó un estado centralizado. Los daimios fueron obligados a devolver sus tierras al emperador. El gobierno se trasladó a Tokio y se organizó un sistema burocrático moderno. Se estableció una constitución en 1889 que, aunque limitada, marcaba un paso hacia la institucionalización del Estado. En educación, se instauró la educación obligatoria. Se fundaron universidades modernas, se tradujeron libros, se enviaron estudiantes al extranjero y se contrató a miles de expertos occidentales, médicos, ingenieros, arquitectos, militares. El objetivo era claro: alcanzar a Occidente. Como parte de los cambios industriales, se construyeron ferrocarriles, astilleros, fábricas textiles, minas. Japón pasó de ser un país agrícola a una potencia industrial. Y no lo hicieron solos. El gobierno impulsó el desarrollo empresarial con inversión directa. Muchas de las grandes corporaciones japonesas, como Mitsubishi, nacieron en este contexto. En el ámbito social y cultural, se eliminaron los privilegios de los samuráis, se promovió la igualdad jurídica y se impusieron nuevos códigos de vestimenta, comportamiento e incluso urbanismo. El kimono convivía con los trajes occidentales. Tokio empezó a parecerse a una ciudad europea, aunque con alma japonesa. Pero ¿y el ejército? ¿Cómo encaja el militarismo en todo esto? Muy bien, hemos hablado de cómo Japón se modernizó a toda velocidad durante la era Meiji, cómo adoptó trenes, fábricas, escuelas y trajes europeos. Pero hay algo más profundo que se estaba cocinando en ese Japón modernizado. Algo que iba mucho más allá de las locomotoras y las fábricas textiles. Hoy lo llamaríamos militarismo, pero no cualquier militarismo. Este era un fenómeno denso, cargado de ideología, de símbolos, de orgullo nacional y sobre todo de poder. Vamos a desmenuzarlo bien, porque para entender cómo Japón pasó de reformarse a convertirse en un imperio con ansias de conquista, hay que entender paso a paso cómo nació y creció este monstruo. Una de las primeras cosas que hizo el nuevo gobierno Meiji fue organizar un ejército desde cero. El modelo que eligieron fue el prusiano. ¿Por qué? Porque Prusia, a mediados del siglo XIX, era sinónimo de disciplina, orden, tecnología militar y eficiencia, lo que Japón necesitaba. Así que en 1873 se impuso el servicio militar obligatorio. Esto fue revolucionario. Hasta entonces, solo los samuráis podían portar armas, pero ahora cualquier hombre japonés debía entrenarse para defender a la nación. Era un cambio total. Ya no era lealtad al clan, sino lealtad al emperador. Y no era cualquier emperador. Mutsuhito, el emperador, más tarde conocido como Emperador Meiji, era una figura sagrada, casi divina. Esto no solo reforzó la autoridad del Estado, también convirtió al servicio militar en un acto casi espiritual. Era servir a la patria, pero también al símbolo vivo del pueblo japonés. Y ojo, desde las escuelas se inculcaban valores como la obediencia, el sacrificio, el coraje. Se enseñaba historia militar gloriosa y se idealizaban las antiguas gestas de los samuráis. La figura del guerrero, el bushi, se mantuvo viva, pero ahora dentro de un estado moderno. Aquí hay un punto clave.
aunque Japón adoptó una constitución en 1889 y un parlamento llamado Dieta Imperial, los militares no estaban subordinados al poder civil. De hecho, el ejército y la marina respondían directamente al emperador, no al primer ministro ni al gabinete. ¿Qué significa eso? Que los militares tenían autonomía y mucha. Además, los ministerios de guerra y marina tenían un poder enorme, y para formar un gobierno se necesitaba que un militar activo aceptara ser ministro. Si el ejército no quería colaborar con un gabinete, simplemente no lo hacía y el gobierno caía. Era una bomba de tiempo. La mentalidad militar se fue colando por todos los poros del Estado. Los oficiales no solo dirigían ejércitos, también ocupaban cargos administrativos, influían en la educación y modelaban la política exterior. Y claro, nada refuerza más el prestigio militar que una buena victoria. En la primera guerra sino-japonesa, llevada a cabo entre 1894 y 95, Japón derrotó a China y se quedó con Taiwán. Fue la primera gran demostración de fuerza regional. Casi 10 años más tarde, en la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, Japón derrota a una potencia europea. Fue la primera vez en la historia moderna que una nación asiática vencía a una europea en el campo de batalla. El triunfo sobre Rusia conmocionó al mundo y disparó el orgullo nacional. En la Primera Guerra Mundial, Japón entró del lado de los aliados y aprovechó para expandir su presencia en Asia, sobre todo en territorios alemanes del Pacífico. Cada victoria reforzaba la narrativa de que Japón tenía una misión histórica: dirigir Asia frente a la dominación occidental. De ahí surgió un concepto clave: el panasiatismo militarista. Pero aquí es donde el asunto se pone oscuro. En los años 20, Japón experimentó una breve etapa de democracia conocida como la democracia Taisho, pero fue frágil. La crisis económica mundial de 1929, el desempleo y el resentimiento por las restricciones impuestas en tratados internacionales, como el Tratado de Washington, que limitó su armada, crearon el caldo perfecto para que el militarismo se radicalizara. Comenzaron los asesinatos políticos, los golpes de Estado fallidos y el surgimiento de facciones militares ultrarradicales como la Kodoha, la facción del Camino Imperial, que soñaban con una purga interna del Estado y una expansión armada por toda Asia. En 1931, sin aprobación del gobierno central, oficiales del ejército japonés invadieron Manchuria, una región de China rica en recursos. Así nació el estado títere de Manchukuo. Fue el primer gran acto de agresión imperial y nadie los detuvo. Ahí quedó claro, el ejército ya no respondía al gobierno y el emperador, aunque no siempre impulsaba estas acciones, tampoco las impedía, porque cualquier oposición se percibía como traición a la patria. A partir de los años 30, el Japón militarista se lanzó sin freno por la ruta de la expansión. En 1937 comenzó la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Masacres como la de Nankín evidencian la brutalidad del ejército japonés. En 1940, Japón firmó el pacto tripartita con la Alemania nazi y la Italia fascista. Y en 1941, con el ataque a Pearl Harbor, Japón entraba a la Segunda Guerra Mundial como potencia del eje. Durante toda esta etapa, el nacionalismo militarista se convirtió en ideología oficial. El Estado promovía el sacrificio, la pureza racial, el destino imperial. El culto al emperador alcanzó niveles extremos. Hasta los niños eran entrenados para pelear. Las consecuencias humanas fueron tremendas.
millones de muertos en China, Corea, el sudeste asiático, mujeres forzadas a la prostitución como mujeres de consuelo, experimentación médica en civiles, bombardeos, hambrunas y al final Hiroshima y Nagasaki. Y las consecuencias políticas no se hicieron esperar. En 1945, con la rendición incondicional, el militarismo japonés fue desmantelado. El emperador renunció a su divinidad. Japón fue ocupado por Estados Unidos. Se impuso una nueva constitución y se prohibió constitucionalmente que el país mantuviera fuerzas armadas ofensivas. De este modo, el militarismo japonés no nació de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, complejo, lleno de contradicciones. Comenzó como una herramienta de defensa frente a la amenaza occidental, pero terminó transformándose en una ideología de conquista, supremacía y violencia. Lo paradójico es que el mismo impulso que permitió a Japón modernizarse y resistir la colonización fue el que lo llevó a convertirse en potencia colonizadora. Y eso, en la historia, no es raro, pero sí profundamente trágico. Hoy Japón es una nación pacifista, tecnológica y democrática, pero la memoria del militarismo aún pesa, y por eso entenderlo con sus raíces en la era Meiji es fundamental para leer no solo la historia de Asia, sino los riesgos de cuando el poder de las armas supera al de las ideas. Así llegamos al final de este recorrido por uno de los periodos más fascinantes y complejos de la historia japonesa, la era Meiji, un tiempo de transformación profunda en el que Japón pasó de ser un país aislado y feudal a convertirse en una potencia moderna, industrial y militar. Lo que comenzó con la apertura forzada de los puertos por los barcos negros de Estados Unidos, terminó por detonar una revolución interna que barrió con siglos de shogunato, centralizó el poder en el emperador y volcó al país entero hacia la modernización, pero también hacia una peligrosa carrera armamentista. El militarismo que surgió en esos años no fue un accidente. Fue el resultado de una mezcla explosiva, el deseo de no ser humillados por las potencias extranjeras, la adopción de modelos occidentales sin una democratización real y una narrativa nacionalista que colocaba al emperador como figura casi sagrada, por encima de cualquier crítica. Así, la modernización técnica vino acompañada de una creciente rigidez ideológica, en la que el ejército no solo defendía al país, sino que se convirtió en el corazón del Estado. Y aunque en este episodio nos detuvimos un poco más en los orígenes del militarismo durante la era Meiji, sus ecos llegarán mucho más lejos, marcando la política exterior agresiva de Japón en el siglo XX, las guerras en Asia y, por supuesto, el desenlace trágico de la Segunda Guerra Mundial. La era Meiji nos deja una lección fundamental. El progreso material no siempre va de la mano del progreso democrático o ético, y la historia japonesa de este periodo nos recuerda que toda modernización necesita un contrapeso, el pensamiento crítico, la participación ciudadana y una cultura de paz. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo y seguirnos en Historia para Llevar, donde cada semana desentrañamos los grandes giros del pasado que siguen resonando en nuestro presente. Nos escuchamos en el próximo episodio.